Saludos amigos y amigas de Utopística, Utopística que es el programa en el mundo cibernético de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Quien les habla es el doctor Jaime Parch, historiador a cargo de la colección Jesús T. Piñero. Y como de costumbre estamos aquí en la sala Piñero para conversar en este programa de Utopística. Me acompaña también, como siempre, el profesor Manuel Almeida, que es catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de aquí, de la Universidad del Este. Para esta última edición de nuestra primera temporada en Utopística, volvemos sobre el tema de la coyuntura actual en Puerto Rico. Y para guiarnos un poco en esa conversación, vamos a usar como base un texto recién publicado que lleva el título de Crónicas del Colapso, Economía, Política y Sociedad de Puerto Rico en el siglo XXI, que publica Ediciones Callejón. Y tenemos con nosotros el autor del libro, que es el doctor Emilio Pantoja García, que es sociólogo e investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la UPR. Y pues damos la bienvenida al doctor Pantoja. Muchas gracias, saludos. Bienvenidos a Utopística y a la UNE. Pues para entrar de lleno en el diálogo, hay que empezar con el tema del título del libro, ¿no? Que es la crónica del colapso. Y pues, pregunto, ese colapso a qué refieres ahí, ¿estamos hablando de unas crónicas del pasado? ¿Hablamos de un colapso que viene? O sea, háblanos un poco sobre ese tema del colapso y este libro. Bueno, el libro es el resultado de 13 años de observar y darle seguimiento, ¿verdad? Observar inquisitivamente a Puerto Rico. En el año 2013, en el 25 de julio del 2013, yo escribí una columna que se llamaba Crónica, sin S, en singular, Crónica del Colapso. Esa crónica del colapso hablaba del colapso del modelo Estado Libre Asociado, Operación Manos a la Obra. Ese modelo ha colapsado, ese modelo de prosperidad, ese modelo de la posguerra, ese arreglo de desarrollo económico sin independencia, con un nivel mínimo de autonomía, ha colapsado. Colapsó el Estado Libre Asociado, como evidencian los resultados del plebiscito del 2012, y ha colapsado el modelo económico de industrialización por invitación, y dependiente en el libre acceso al mercado norteamericano, como lo demuestra pues, lo que ha pasado a partir del 2006, el colapso de la economía a partir del 2006. Lo que es interesante es que yo había estado escribiendo columnas en el periódico El Nuevo Día, además de una serie de artículos de fondo en Diálogo, en 80 Grados, que es una revista digital, también en el Nuevo Herald de Miami, donde yo había estado un poco en un diálogo, habiendo contribuido al diálogo general sobre el estado del país, si se quiere llamar de esa manera. Revisando esas columnas, me di cuenta que yo tenía una crónica de ese proceso de deterioro, donde incluso, para mi sorpresa, que fue en realidad una sorpresa, en enero de 2006 yo publico una columna del Nuevo Día que se llamaba Feliz Crisis Nueva, donde yo vaticinaba, ¿verdad? Donde yo pronosticaba que iba a haber una crisis no en función de las tendencias económicas del momento inmediatas, sino en realidad en función de una serie de estudios, el estudio de la CEPAL, el estudio de la Brookings Institution como el Centro de la Nueva Economía, y otra serie de estudios que habían salido que decían exactamente que si no se corregían los problemas de deuda estructural, las desigualdades en las tasas contributivas y la evasión contributiva, iba a haber una crisis. Así que había ya una lectura clara de que venía una crisis si no se hacían ajustes. Al final los ajustes no se hicieron y la crisis estalló de una manera que nadie previó. La crisis ha ido en una espiral descendente y estamos literalmente ante el colapso. Yo creo que lo que colma el colapso es la degradación de chatarra de los bonos de Puerto Rico, es lo que digamos
le da ese toque final a que esto ya colapsó. La pregunta es cómo vamos a salir de esto. Claro. Emilio, y de hecho te felicito por el libro. A mí me parece que hay un elemento curioso de continuidad que recorren los distintos artículos contenidos en el libro, porque como tú bien señalas, ¿no? O sea, son artículos que recorren un espacio de tiempo de 13, 14, 15 años. Y no obstante, uno ve elementos de continuidad en artículos que los separan tal vez 5, 6, 7, 8 años, es decir, como si nada pasara en un marco de 5 o 10 años, como si en Puerto Rico siempre se repitiera lo mismo. Específicamente en el renglón de la economía, tú insistes una y otra vez en la sección que tiene que ver con el tema económico en el libro, sobre pues cómo a través de distintas administraciones de ambos partidos hegemónicos en Puerto Rico, realmente lo que ha habido una insistencia en proponer y reproponer los mismos antídotos que incluso pues, ya se habían hasta mostrado caducos, que no tenían éxito. Eso en efecto fue así, o sea, es decir, ha habido una falta de inventiva por parte de la clase política en materia económica y de cómo tratar de salir o echar hacia adelante. Yo no sé si es falta de inventiva o... porque yo siempre pienso que la explicación más importante para poder descubrir qué es lo que pasa en la historia, cómo actúan los actores sociales, es entender cuáles son sus intereses. En Puerto Rico se ha creado yo le llamo en términos de la élite política una caquistocracia, y en términos económicos se ha creado una élite empresarial que no es productiva. Incluso si uno mira, por ejemplo, la Asociación de Industriales, la dominan altos gerentes de empresas transnacionales. No son industriales que ellos tienen empresas de manufactura en su mayoría. Ahora quizás con la crisis hay algunos, pero en términos generales siempre habían sido altos gerentes. Si tú buscas la historia de los presidentes de la Asociación de Industriales, son altos gerentes de empresas transnacionales. No son en realidad empresarios, sino que son altos gerentes. ¿Y qué pasa? Ese grupo estaba perfectamente contento con este modelo de industrialización donde Puerto Rico disfrutaba de las ventajas competitivas de ser un territorio de los Estados Unidos, una colonia, una posesión, ¿verdad? Que era lo que era el modelo 936. Yo ya desde 1996, y de hecho el único artículo que no es del año del 2000 al 2013, es un artículo de 1996 sobre las etapas del desarrollo económico. Y ya yo había anticipado, como anticipé en mi libro en 1990, que si se derogaba o si se repelía la sección 936, Puerto Rico iba a dejar de ser competitivo en la producción manufacturera. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y además era predecible, estas son predicciones a base de hechos y de tendencias internacionales. Lo que yo no vi nunca, y está escrito ahí, está registrado, por ejemplo en el artículo, la sección 956, crónica de una muerte, historia de una muerte anunciada. Lo que yo no he visto es un entendimiento por parte de esa élite económica y de esa caquistocracia de que el mundo ha cambiado y de que la economía global efectivamente es global y que la creación de la Organización Mundial del Comercio sacó a Puerto Rico de los circuitos en que estaba, le erosionó las grandes ventajas competitivas, la moneda común, el mercado común. Eso se acabó. Todo Centroamérica, México, Chile, Colombia, tienen el mismo tipo de acceso que tenía Puerto Rico con los tratados de libre comercio. Por otra parte, al derogar la 936, la sección 936, la ventaja particular que tenía Puerto Rico en términos de ser un paraíso fiscal para empresas manufactureras dejó de existir, porque ahora compite en igualdad de condiciones con la sección 901 del Código de Rentas Internas, con Irlanda, con China. Y el último elemento que le quitaron a Puerto Rico, que yo no sé cómo no lo entendieron, es el hecho de que al crearse la Organización Mundial del Comercio, se supone que los países, todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC, traten a las empresas transnacionales como empresas
locales, como empresas nacionales. Eso llevó a que en el caso, por ejemplo, de la farmacéutica, que es el ejemplo más dramático, la ley decía que para que una empresa vendiera medicinas en Estados Unidos, tenía que ser producida en territorio norteamericano para que estuviera bajo la supervisión de la Food and Drug Administration, de la Administración Federal de Drogas y Medicamentos, y Alimentos, perdón. Y en ese sentido, lo que pasó fue que hubo que reestructurar eso, y ahora la FDA va a la China y certifica la planta, o va a la India y certifica la planta. Por lo cual, habiéndose acabado esa barrera fitosanitaria, la mayoría de las empresas farmacéuticas de Puerto Rico, sobre todo las que producían químicos, que son bastante fáciles, ¿verdad?, de manufacturar y conseguir, y de ensamblar, se fueron a la China o se fueron a la India. Y Puerto Rico quedó completamente desprotegido, y por eso lo único que se queda en Puerto Rico es un reducto de genéricos y de biotecnología. Y eso lo estoy observando yo, que soy un sociólogo que está desde afuera mirando el proceso. Los miembros del gobierno tienen la información de adentro, y además tienen acceso a conversar con esas gerencias. Y ellos lo sabían. ¿Por qué no hicieron nada? En alguna medida porque la caquistocracia y esta élite empresarial parasitaria, si la quieren llamar de esa manera, lo que viven es de rentas, no de producción de riqueza. No producen riqueza, sino que consumen rentas. Y por eso es que tenemos la crisis fiscal. De hecho, lo mencionaste en varias ocasiones, tú usas esta expresión para describir el sistema político en Puerto Rico actual, y te refieres ahí como la caquistocracia, ¿no? Para beneficio del público que sintoniza siempre a nuestro programa, ¿a qué te refieres cuando hablas de la caquistocracia para hablar del sistema político puertorriqueño? Bueno, hay un escritor, un filósofo político italiano, Michelangelo Bovero, que se refirió al gobierno del primer ministro Berlusconi como una caquistocracia, ¿verdad? Era el gobierno de los peores. Y él decía que esto era un gobierno que se fundamentaba en la idiotización de las masas a través de los medios de comunicación masiva, y que en realidad era autoritario, plutocrático, ¿verdad? El gobierno de los ricos. Lo que no tiene Puerto Rico es que es autoritario, ¿verdad? Pero tienen falta de transparencia, tienen ese perfil. Es el gobierno de los peores. Y si usted mira a los funcionarios nombrados, en realidad como que no saben qué es lo que va a pasar. O sea, hay una cosa que para mí, por ejemplo, en el debate de la energía eléctrica, lo que todo el mundo ha descubierto es que primero que nada hay que tener una estrategia diversificada. No se puede tener una sola fuente de energía. Pero la fuente de energía más barata es la luz solar. Y lo que resolvería una gran parte de los problemas son las fincas estas de fotovoltaicas, ¿no? Usted poner su techo fotovoltaico, eso se resolvería una gran cantidad de cosas. Nadie ha dicho eso, ¿no? Eso no es parte del debate público. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente vive de rentas y no les interesa la transparencia. No es que no tengan inventiva, es que están ocultando lo que sí saben. Claro, sí. En mi opinión, por supuesto. Es una especie de clase política lumpen. Eso es otra manera de decirlo. Esa es otra manera de decirlo, correcto. Jaime. En esa misma línea, el libro también, además de la crítica fuerte a la clase política, también hace en varios lugares en el libro unas críticas muy directas a los medios, particularmente a los llamados analistas o politólogos, ¿no? A ver si puede elaborar un poco sobre esa crítica a los medios, a estos analistas. De hecho, tengo varios artículos. Tengo uno que se llama El chisme versus la noticia. Tengo otro que se llama la radioruidosidad contaminante. Y tengo dos muy específicos que salieron precisamente en diálogo, que se llaman La alquimia social y los pronósticos electorales, y de alquimistas y analistas, una rectificación necesaria. Vamos a hablar un poquito de los dos, un poquito de cada uno. En términos de los analistas, ¿verdad? En el año 2000, en las elecciones del 2000, hubo una serie de predicciones que era una elección cerrada, y me acuerdo que hubo uno de los encuestadores que dijo que iba a ganar
el candidato del Partido Nuevo Progresista. Al final ganó la candidata Cilia Calderón, del Partido Popular, que no solo gana, sino que además gana la Cámara, gana el Senado, gana todo, ¿no? Y la única razón por la cual explica este encuestador que había estado en El Vocero, que es un periódico también parcializado, la única razón por la que él hizo eso fue que él cogió a los indecisos y los puso en la tendencia general. Si tú tienes un margen de 2% a favor de uno o a favor de otro, quiere decir que la elección es muy cerrada para declarar o pronosticar un ganador. Tú no puedes, si eres un científico social, empirista, ¿verdad?, que sabe de econometría, tú no puedes coger a los indecisos y decir, estos van a votar con ese 2%. Ese fue el gran error. Y claro, no hay transparencia. Ahí es que uno tiene una serie de analistas políticos. Un colega, profesor, que fue senador del Partido Nuevo Progresista, en 1996, cuando Pedro Rosselló saca 1 millón de votos, dice, no, este es un cambio estructural y ahora en adelante el PNP va a dominar. Y yo le dije, me acuerdo que me lo dijo en el centro de cómputo de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, eso es una hipótesis, vamos a ver qué pasa en las elecciones del 2000. En las elecciones del 2000 se revirtió el proceso y lo que ha venido es que ha continuado la alternancia y ha continuado de una manera distinta. Así que en ese sentido, uno de los problemas que yo tengo es que yo decía que esta gente eran alquimistas, eran como los viejos alquimistas, que son los protoquímicos, los padres de la química son los alquimistas, que estaban buscando soluciones, convertir metales comunes en metales nobles como el oro y la plata, y que estaban buscando la panacea universal, ¿verdad? Y nunca lo lograron. Pero por lo menos esta gente dejó una serie de legados que luego la ciencia los tomó y llegó a la química. En el segundo artículo, cuando yo hablo de alquimistas y analistas, una rectificación necesaria, yo digo que me había equivocado, porque el problema es que los analistas políticos en Puerto Rico son peores que los alquimistas, porque no han dejado ningún legado. Lo que han dejado es una gran confusión. Me acuerdo que había un analista que dijo que el PIB iba a ganar en Vieques, cuando, ¿verdad?, la crisis aquella, y en realidad esa era su propia agenda política. Entonces tú tienes analistas que en vez de analizar la realidad y de tratar de dar un entendimiento, lo que hacen es impulsar agendas en un país que lee poco, que no lee libros ni informaciones científicas o, digamos, históricas, sino que simplemente esto es un dime que te diré, esto es un gran debate. La segunda parte, contra los periodistas, radioruidosidad contaminante y el chisme versus la noticia, es un poco mi frustración con, en gran medida, WKQ AM, con ese periodismo de exabrupto, ¿verdad?, con ese periodismo de fabricar noticias, donde ya no hay noticias, sino que se fabrican las noticias. Ese es un periodismo muy típico. O sea, aquí usted lanza un chisme y la gente anda con un micrófono, poniéndole el micrófono en la voz, frente a la cara a cualquiera que diga algo, y eso lo sacan sin filtrar. No se corroboran las evidencias. Me acuerdo que una de las narrativas que tengo es de ese periodista de WKQ AM, que deja que entre una llamada donde una muchacha, en medio de una de las huelgas de la Universidad de Puerto Rico, llama para decir que una amiga le dijo que habían violado a una muchacha en el estacionamiento multipisos. O sea, ni siquiera esta muchacha vio la violación. Y la regla más elemental del periodismo es que cuando usted tiene una noticia como esa, usted no la saca al aire hasta que usted tenga una confirmación. O sea, esto da grima. Y el problema es que no ha cambiado, ¿no? O sea, es lo que tú decías, Manuel, hace un rato. Uno mira esto y no mejora, sino que se repite, porque lo que pasa es que es una fórmula ganadora. O sea, lo que ha pasado es que se han multiplicado los periodistas sensacionalistas, que si la hora de fulano, donde la gente llama para descargar. Me acuerdo que a mi colega Jorge Giovanetti, en un momento de la huelga, lo llamó Ojeda, y Giovanetti muy profesionalmente estaba describiendo unas cosas, y Ojeda lo provocaba y trataba de que se tirara al lodo, y Giovanetti nunca cayó. Y me acuerdo que en un momento dado dice, pues muchas gracias, profesor, esto es un profesor universitario, porque se dio cuenta que no era parte de esa pelea de perros que es lo que estimula la prensa, lamentablemente. Como que veo que tanto en la caquistocracia como en los medios uno ve un elemento, yo diría, como de improvisación, de que es sacar de la manga, tanto en el gobierno como en los medios, a ver
qué proyecto, qué idea le gusta más al público, ¿no? Eso es así. Lamentablemente que esto va, como dice Bovero, esto va de la mano. Es la idiotización. La caquistocracia existe porque hay una idiotización del debate público, ¿verdad? No es ni siquiera una mediocridad, sino es una especie de... Es como una gran conversación en una barbería, ¿verdad? Yo que soy hombre, o en un salón de belleza, donde uno está hablando cosas inanimes, ¿no? Cosas sencillas, y lo que se le ocurre a uno. O sea, todo el mundo tiene una opinión, y eso es bueno, todo el mundo tiene que tener una opinión, pero todo el mundo no tiene una opinión fundamentada. A mí hay dos preguntas que me han hecho que yo no tengo respuesta. ¿Se debe legalizar la marihuana? Pues mire, no, yo quiero escuchar qué dicen los expertos, ¿verdad? Y qué dice la gente que sabe, ¿no? Yo no sé, yo no puedo opinar. Yo tengo la opinión de que debe legalizarse, pero mi opinión no está fundamentada en nada que no sea una intuición. Yo quiero ver los estudios, yo quiero ver las experiencias. Lo mismo con la adopción de las parejas del mismo sexo. Pues yo no sé cuál es la experiencia, no sé cuáles son los estudios. Pues no tengo opinión. Yo no tengo objeción, pero tampoco tengo una opinión firme porque no sé cuáles son las consecuencias, no veo los estudios. Y entonces la gente lo que hace es que la opinión se da en función de las emociones de la gente. Hay opiniones que deben darse en función de las emociones, pero en términos de policy, de política pública, las opiniones tienen que estar informadas por estudios y usted toma la opinión con todo el conocimiento que existe sobre un tema. Eso no es lo que pasa en Puerto Rico. Y usted trabaja en un centro de investigación, ¿no? Correcto. Llevo 20 años trabajando. Exacto, tiene un gran reto entonces ante ese fenómeno, ¿no? De un centro de investigación que tiene que divulgar, educar, investigar. Lo que pasa es que esta caquistocracia no quiere saber esa verdad, porque, déjeme decirle, yo doy conferencias gratis sobre el tema. Yo soy un experto en desarrollo económico, que fui elegido, por ejemplo, por el centro David Rockefeller de la Universidad, Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard, para ir a adelantar mis investigaciones, y dicté una clase sobre desarrollo económico en la escuela John F. Kennedy. Este próximo verano voy a ir a la Universidad de Kassel, a un instituto internacional de desarrollo, a dar una clase sobre desarrollo económico internacional. Jamás a mí nadie de la legislatura ni del gobierno me ha invitado a participar en algún tipo de cónclave. Y incluso participamos en la universidad en el año 1999, bajo la presidencia del doctor Norman Maldonado. Hizo un grupo de trabajo y publicó un libro que se llamaba El futuro económico de Puerto Rico. Nadie ha vuelto a hacer ese llamado. El otro día yo hice esa propuesta, pero la condición era que ninguno de los miembros de ese comité haya sido ni miembro de administraciones políticas anteriores, ni sea partícipe de las compañías de asesores económicos que cobran y que llevan cobrando, que son los que han hecho los planes económicos de Puerto Rico por los últimos 30 años y que obviamente no han funcionado, ¿no? Porque aquí estamos. Eso fue lo que dije. No he recibido respuesta. Yo hice la propuesta formalmente. El país no quiere escuchar las voces que no sean las de los partícipes en este diálogo, en esta conversación de dime que te diré, o le podríamos llamar, para usar el coloquial, en esta tiraera política, que es lo que entretiene a todo el mundo. Es interesante porque ¿verdad? Puerto Rico no es una anomalía salvaje en el sentido de que no es que mucho de esto no se dé y no se reproduzca en otros lugares del mundo, pero sí es notorio el deterioro tan intenso en materia de esto en Puerto Rico, porque la experiencia que yo he tenido, ¿verdad? Que no es tan vasta, pero la experiencia que he tenido cuando viví en Massachusetts, cuando he ido a visitar varias veces a Ciudad de México, cuando he estado en Roma, en Florencia, cuando he ido a Guatemala, cuando he ido a otros lugares, incluso a República Dominicana, es que aún los medios dominantes de información, no sé si por obligación de complacer a algún nicho particular de la población o lo que sea, pero sí están presentes figuras, digamos, por ejemplo, intelectuales públicos que ayudan a alimentar más la conversación pública. Porque, bueno, alguien podría decirme, bueno, pero al final de cuentas eso se publicó en el Nuevo Día. Y claro, la verdad es que la norma no es que el artículo típico del Nuevo Día o del Vocero, del periódico que fuera, es ese tipo de artículo, ¿no? Y también, por ejemplo, en otros lugares circulan mucho, porque
tal vez uno dice, bueno, pues tal vez no es que lean revistas académicas, científicas, pero hay tal cosa, o por lo menos hubo, ¿no? Yo estoy un poco separado de la cuestión, hace tiempo no la toco, pero hubo tal cosa como una industria de revistas populares al menos, de ciencia, ¿no? Que de un tono ameno, educaban el sentido común de la gente. Y en Puerto Rico eso pues parece que precisamente no está presente, y en otros lugares sí, eso sí existe. Lo que yo creo que es muy reducido en Puerto Rico, quizás existe, pero que es muy reducido, es que dentro de ese ruido, dentro de esa gritería, digamos alrededor de un issue, de un tema como la legalización de la marihuana, usted tiene a los que creen a favor y a los que están en contra, y eso es una gritería. Y lo que no existe, lo que no hay es un espacio de estudio y razonamiento sobre el tema. O sea, los gritos opacan ese espacio de estudio. Pereira, por ejemplo, lamentablemente, que ha tenido la iniciativa, inició la conversación, pero no ha traído a la mesa a expertos que puedan hablar de eso, desde la perspectiva de las experiencias que ha habido. No hay eso, sino que él fue arropado, su propuesta fue arropada por esa gritería. Sí. Y así pasa con todo, ¿no? La cuestión de la adopción de las parejas del mismo sexo es otra gritería. Y no hay un espacio de reflexión, un espacio de estudio que nos diga, mire, esto es lo que dicen, ¿verdad? Los estudios que se han hecho, son limitados, no hay estudio perfecto, pero vamos a discutir la evidencia. Si la evidencia es insuficiente, si usted no queda convencido, no hay problema, pero que la gritería no se trae la reflexión crítica, estudio, la ponderación de cuáles son los verdaderos impactos, que no se quede todo en esa especulación emocional, que yo no estoy diciendo que no tiene un espacio social. Yo soy un sociólogo y entiendo que tiene un espacio social, pero el problema es que hay que buscar, se pasa hablando, por ejemplo, de consenso. El consenso no es virtuoso. A Jesucristo lo crucificaron por consenso. El consenso de la Alemania nazi era que había que exterminar a los judíos. Esos son consensos. O sea, el consenso no es ni bueno ni malo. Hay consensos buenos y hay consensos malos. Y si por consenso fuera, Colón jamás hubiera llegado al Nuevo Mundo, ¿verdad? A las Indias occidentales. Ese es el problema de los consensos, ¿no? O sea, aquí tenemos un consenso perverso. Yo creo en los consensos de alto denominador común, que son los consensos ponderados y que a veces son consensos de minoría, que eventualmente van a prevalecer cuando pase el tiempo, se calme la gritería y se vea cuál es la evidencia. Y de hecho, yo creo que es el momento, aprovechando ese comentario de Emilio, de volver a puntualizar, ya que esta es la última edición de la temporada, de esta primera temporada, que aunque obviamente parecería demasiado ambicioso, y tal vez en este momento realmente lo es, pero uno de los fines y metas de Utopística es eventualmente, ¿no? Uno quisiera pensar que si existe tal cosa como una conversación pública, que lográramos llegar a esa conversación pública, ¿no? Porque nosotros, ¿verdad? La internet está llena de mucho que es bueno y mucho que es malo. Pero una de las virtudes, de las ventajas que permite el internet es que permite medios como este, ¿verdad? Nosotros aquí no estamos acelerados, no estamos avanzando al invitado porque tenemos una pauta encima que está pagada por un interés privado. Nosotros no tenemos agendas más allá de la razonabilidad y la explicación no crítica de lo que estamos tratando. O sea, que un poco recalcar en eso, ¿no? La intención del proyecto de Utopística de la Biblioteca Jesús de Piñero en contrarrestar eso mismo. O sea, un poco en tratar de bajar el volumen al ruido y dejar a que la razón tenga su día, tenga su cuarto de hora nuevamente. Y yo lo felicito porque además están creando un registro de este debate. Porque una de las cosas que se me ocurre escuchándote ahora mismo es que si uno mira la historia de la humanidad, la historia tuvo un gran florecer con el mundo grecorromano en términos de conocimiento. Luego vino la edad media, el oscurantismo, ¿verdad? Donde se perdió todo ese conocimiento, que luego se recuperaría en el Renacimiento en función del hallazgo de escritos y del hallazgo del redescubrimiento de la Ilíada y la Odisea, y esos escritos que quemaron originalmente en la biblioteca de Egipto, ¿no?
En ese sentido creo que en la medida en que se haga un registro de estas cosas, eventualmente cuando una próxima generación que ya está en las escuelas, que ya está emergiendo, empiece a buscar lo que quedó registrado por encima de la gritería, aparecerán estos registros, aparecerán estos libros, aparecerán estos programas y otros como lo bueno es que esto es parte de un diálogo global. A mí me parece que la Internet ha abierto un espacio que en realidad es verdaderamente global y donde uno escucha. Yo recientemente estuve en contacto con gente de las Islas Baleares hablando sobre el turismo de tercera generación y ellos querían comparar a Puerto Rico con las Islas Baleares en la medida en que nosotros también tenemos turismo de tercera generación, ya no es el turismo de paquete, el turismo de playa, hay otros turismos. Y eso yo creo que es un diálogo bien importante. Yo creo que realmente eso de alguna forma responde a la pregunta, y entonces daría paso a Jaime, porque lo que te iba a preguntar un poco, pues después del diluvio, ¿qué? Porque si ya hay colapso, un poco lo marcaste con la declaración de crédito. Yo soy un optimista. La gente cree que por el título del libro, que es Crónicas del Colapso, yo soy pesimista. Yo soy un optimista. Yo creo que la gente al final se levanta. Lo que pasa es que se van a tener que levantar por encima de la caquistocracia y por encima de esa élite empresarial parasitaria. No es con ellos. Yo creo que hay que crear espacios alternos porque esta gente ni escucha, ni hace y tampoco quiere dejar hacer. Y creo que se están creando mi libro, que no es un libro académico en el sentido estricto, es un libro escrito por un sociólogo, pero es un libro para el alcance de gente que no es necesariamente universitaria. Se está distribuyendo, por ejemplo, en las iglesias. La gente que está hablando conmigo no son de la caquistocracia. De hecho, la caquistocracia no quiere saber de este libro porque le estoy diciendo que es el colapso de lo que ellos están tratando de preservar y de reestructurar para su beneficio, ¿no? Así que en realidad yo soy optimista. Lo que pasa es que creo que hay que diagnosticar primero. O sea, usted tiene cáncer. Entonces vamos a ver qué tratamiento le damos, ¿no? Pero tiene que partir de que tiene cáncer o de que tiene una enfermedad terminal y entonces le damos un tratamiento para extenderle la vida, para mejorarle la calidad de vida o para reestructurar su vida. No, por eso quería como señalar que dijiste ahorita que no hay muchos lectores quizás en esta sociedad, pero a la vez usted publica un libro. Existe un ambiente de carnaval, ¿no?, en los medios, sin embargo usted investiga, enseña. De algún lugar usted saca una esperanza de que estos esfuerzos van a provocar cambio. Correcto. Porque yo decía, hay un espacio pequeño que lo que estamos haciendo por el momento es haciendo registros de ese debate, digamos, más sensato, si lo queremos llamar de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de mi libro, no es una mera colección de columnas, léala y usted piense. Yo organicé el libro, las columnas no están organizadas cronológicamente, aunque en algunos casos hay cronología, pero están organizadas temáticamente. La primera parte del libro es la crónica del colapso, todas las columnas que yo escribí que hacen la crónica, que lo anticiparon y lo diagnosticaron. La segunda parte es la economía, donde es interesante, digo yo, porque tiene solamente 12 artículos y tiene la misma cantidad de páginas que la de política, que tiene 23 artículos, creo que es, ¿no? Y es interesante porque el problema es que, claro, la economía yo la trato más a fondo. Casi todos los artículos vienen del periódico Diálogo de la universidad, que es porque requiere un elemento técnico que yo lo simplifico, porque yo siempre escribo como si fuera a dar clases a estudiantes subgraduados o a estudiantes de escuela superior. Y si yo no lo entiendo, ellos no lo van a entender. Así que ese digamos es uno. Y el otro elemento, la tercera parte es la política, donde hablo de la caquistocracia y otras desgracias. Y finalmente, entonces, tengo una parte que yo le llamo cultura sociedad y cultura de Puerto Rico, donde yo utilizo una imagen de Mayra Santos Febre que dice, y así buscando a Macondo, porque todos nos referimos a Puerto Rico como Macondo, encontramos a Macondo, ¿verdad?, como si fuera McDonald's, porque en realidad es un Macondo del siglo XXI, el Macondo. Ahorita menciono que próximamente va a dar un curso, ¿no? Y pregunto, ¿qué temas ahora están investigando y cuáles son los próximos proyectos? Porque la economía global, el curso que voy a dar es en la Universidad de Kassel en Alemania, sobre desarrollo, se llama Teorías y Perspectivas del Desarrollo Económico Internacional. Lo que ha venido pasando es que
los actores del desarrollo internacional pasaron de ser el Estado a las corporaciones transnacionales. Los actores más importantes en el desarrollo internacional hoy en día son las empresas transnacionales. Hemos ido de la macroeconomía a la microeconomía. Y de hecho yo tengo un trabajo que va a salir ahora en verano, en el verano de 2014, en la revista de Economía del Caribe, que es publicada en Colombia, que se llama así, las cadenas de valor, el Caribe en la era de la globalización, cadena de valor y la nueva relación centro-periferia. Lo que ha pasado es que el comercio internacional, la producción internacional, la controlan empresas transnacionales en cadenas de valor global. Por ejemplo, para darle un ejemplo, los cubanos producen una cantidad de vacunas impresionantes, pero para que esa vacuna pueda comerciarse a nivel internacional, pueda mercadearse, tiene que estar certificada. El laboratorio que certifica esa vacuna como efectiva y como segura para el consumo humano, ese laboratorio es pagado por las empresas farmacéuticas internacionales. Entonces la patente un poco está sujeta a la aprobación, y al final si los cubanos, si el gobierno cubano quiere insertarse en la cadena de valor de medicina internacional, se va a insertar de manera supeditada a las farmacéuticas. Y las farmacéuticas que van a mercadear el producto van a ganar más que los que inventaron el producto y que los que lo produjeron. Y ese, digamos, es el gran dilema. Entonces por eso se crea un mercado alterno, ¿verdad?, que sería el ALBA, donde entonces se distribuyen esas medicinas certificadas por ellos, pero no van a ser certificadas por Abbott, ni por Scherer, ni por las compañías transnacionales. El otro elemento, el otro dato que es importante, es que el 80% del comercio global se da en esas cadenas de valor dentro de estas corporaciones transnacionales o entre corporaciones transnacionales. Por eso es que en ese sentido, esto que pasó con Lufthansa es bueno. Es bueno porque uno de los componentes de la recuperación tiene que ser reinsertar a Puerto Rico en esas cadenas de valor. Pero hay que tener cuidado, porque en esas cadenas de valor hay unas trampas. Y usted tiene que ver cuáles son sus ventajas y en qué cadenas de valor usted se inserta. Lo otro que hay que hacer simultáneo con la reinserción en las cadenas de valor es crear entonces riqueza local. Ahora, tiene que tener cuidado. Vamos a darle otro ejemplo. En Puerto Rico se va a cultivar arroz. Eso es muy bueno. La secretaria de Agricultura, que es una graduada del programa de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, estamos muy orgullosos de ella, porque es una persona que está trabajando seguridad alimentaria. Ok, vamos a cultivar arroz. Gran idea. Vamos a Santo Domingo, donde están cultivando arroz por muchos años, y nos enseñan la tecnología, nos dicen qué tenemos que hacer. Cuando llega la hora de sembrar, hay un pequeño problema, y es que tenemos que tener semillas certificadas. ¿Qué son semillas certificadas? Semillas certificadas son semillas genéticamente alteradas, que garantizan la calidad del producto, pero ¿sabe qué? También garantizan que esa semilla no se puede reproducir. Esa semilla es estéril. Si usted coge el arroz de eso y lo siembra, no vuelve a darse, porque tiene un código, está codificada para no hacerlo. Así que usted tiene que volver a Monsanto o a la compañía internacional que sea a comprarle semillas nuevamente. ¿Y sabe dónde hacen, dónde se manufacturan, dónde se germinan las semillas genéticas de Monsanto? En Santa Isabel, Puerto Rico. De hecho, hay un escándalo, hay muchos países que están repudiando, porque en Colombia, yo estaba en una conferencia de la Cátedra del Caribe, de la Cátedra de Economía del Caribe de la Universidad de Barranquilla, y uno de los paneles estaba el negociador colombiano del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y este señor, en un acto de contrición y de gran humildad, yo lo felicité porque me pareció valiente, dijo: mire, nosotros no sabíamos, cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio de Colombia, de que para poder comerciar internacionalmente nuestros productos agrícolas tenían que tener semillas certificadas. Eso causó que los productores de algodón de Colombia, que tenían una industria próspera y que tenían semillas de primera, tuvieran que destruir sus cosechas y sembrar con semilla certificada para poder exportar entonces sus productos a los Estados Unidos.
Ahí es que está la trampa de esa cadena de valor. Y si usted no tiene eso claro, usted no va a poder aprovecharse de las cadenas de valor. Él daba otro ejemplo. Cuando Colombia negociaba el Tratado de Libre Comercio con Chile, Chile le dijo: nosotros tenemos 5 productos que son los que queremos libre acceso sin condiciones. El vino, la fruta, el salmón, y no me acuerdo, el cobre, y no me acuerdo cuál era el quinto. Todo lo demás es negociable. ¿Cuáles son los de ustedes? Y él decía: nosotros no sabíamos. No teníamos claro. Los chilenos vinieron con un equipo de negociadores, los norteamericanos vinieron con el equipo de negociadores. O sea, usted tiene que tener un equipo de gente que sepa cómo funciona el engranaje en su detalle. Porque yo le estoy dando todos esos ejemplos, pero yo no conozco ese mecanismo completo. Yo conozco los casos que yo he visto. Eso es lo que no tiene Puerto Rico. Y estamos dando palos a ciegas. Y nos salvamos, porque llegó Lufthansa. Pero Lufthansa es el llamado para que nosotros empecemos a estudiar ese proceso y sepamos dónde nos estamos insertando en la cadena de valor de la aeronáutica. Porque hasta donde yo entiendo, nosotros no vamos a fabricar aviones, nosotros vamos a reparar aviones. Y eso es bueno, pero esa es una parte de la cadena, no es toda la cadena. La pregunta es cómo podemos añadir nosotros valor, o cómo podemos crear industrias que sean resultantes o colaterales, ¿verdad? Y ahí usted puede, que a lo mejor podemos poner para reparación de aviones, no solamente de Lufthansa, sino de otro tipo de aviones, ¿verdad? Y eso puede ser, eso va a ser muy bueno, para el RUM, para el recinto universitario de Mayagüez, para todos los ingenieros que salen de Puerto Rico, quizás para Aguadilla, el recinto de Aguadilla, pero hay que saberlo trabajar. Sí, ha sido un problema histórico en Puerto Rico, la falta de enlabonamiento de las iniciativas de desarrollo económico. Y la mala ejecución. Porque el problema es que tener una buena idea no es solamente importante. Yo leía una vez un trabajo sobre empresas, sobre incubadoras, y decían los que administraban la incubadora: es mejor tener un buen grupo de trabajo con una mala idea que una buena idea con un mal grupo de trabajo. Un grupo que no tiene el conocimiento técnico ni las capacidades gerenciales, coge una buena idea y la destruye. Un grupo bueno, de buenos gerentes, de buenos técnicos, coge una mala idea y se da cuenta que es una mala idea y reestructura la idea y sale con una nueva idea. Eso es lo que nos pasa. Nosotros tenemos muy buenas ideas, pero muy mala ejecución. Sí. De hecho, en un momento en el libro también menciona que Puerto Rico tiene tecnología del siglo XXI, pero una cultura económica y política del siglo XIX. Claro. Esto, en alguna ocasión, no recuerdo bien cuándo fue, yo llamé a una de las empresas, de las corporaciones públicas de servicio, no me acuerdo si era el agua, o la luz, o el teléfono, no me acuerdo cuál fue. Y alguien me dijo, yo quería hacer como una cita, como algo. Me dijo: no, tiene que llamar el lunes. Yo, pero ¿por qué no me ponen la computadora? Me dice: no, porque la computadora se llena los lunes. O sea, hemos convertido la computadora en una maquinilla. O sea, usted puede, con un telefonito que yo tengo, yo tengo ya el mes de mayo, todo lo que voy a hacer, desde enero yo tengo cosas que voy a hacer en el mes de mayo, porque está ahí en mi calendario. Y esta servidora pública me está diciendo a mí que no, que tengo que llamar el lunes para que me pongan en la computadora de lo que va a salir esa semana. Por Dios. O sea, los autobuses, usted tiene la capacidad existe la capacidad, y Puerto Rico tendría la capacidad, porque en Puerto Rico hay GPS, y en Puerto Rico hay todo ese tipo de cosas, de usted coger un autobús que esté en un tapón, darse cuenta de que está muy atrasado, desviarlo por una ruta alterna y cubrir una ruta que tiene más demanda. Eso lo hace en Chicago, eso lo hace Nueva York. En Puerto Rico tenemos la capacidad, pero no lo hacemos. Entonces, otro problema. Tenemos un problema de ausentismo. Pues mire, ponga a la gente a ponchar con la huella digital. Ah, no, eso viola los derechos civiles. Eso no viola los derechos civiles de nadie. Eso lo que hace es que evita el ausentismo. No se puede. El problema es que no tenemos un debate serio sobre cómo vamos a utilizar la tecnología del siglo XXI, que la tenemos, para adelantar la calidad de vida y la productividad del país. Bueno, profesor, agradecemos tu presencia aquí esta mañana, que ha sido refrescante una conversación sobre temas de importancia con una persona que ha estudiado y ha trabajado estos temas. Gracias. Invitamos a nuestros amigos y amigas
a continuar viendo este programa de Utopística. Ya en agosto nuestra segunda temporada, y le deseamos pues muy buen día. Gracias.